Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel López Campos y el día de hoy te voy a acompañar a que aprendas el manejo de la probabilidad condicional. Y antes de empezar con la probabilidad condicional, vamos a hablar de su contexto. Y para ello vamos a partir del concepto de probabilidad o probabilidad clásica. ¿Qué es la probabilidad? Es el grado de certeza de que suceda o no un evento. Y esta se mide a través de la siguiente fórmula, en donde la probabilidad del evento A es igual al cociente del evento o eventos deseados entre el universo o total de eventos. ¿Sí? Y recuerda que la probabilidad de un evento se da de valores de 0 a 1. 0 que nunca sucede el evento, 1 que forzosamente va a suceder, y los valores intermedios que pueden ser en fracción, decimal o porcentual son ese grado de certeza que suceda mientras más se acerca al 1 o de que no suceda mientras más se acerca al 0. Entonces, la probabilidad es el grado de certeza de que suceda un evento dentro de un universo. Ahora, ¿qué es la probabilidad condicional? Es el grado de certeza de que suceda un evento en una fracción del universo, en una parte específica del universo, en donde la probabilidad del evento A, dado que sucede en B, es igual al evento deseado sobre la fracción del universo. Entonces, en la probabilidad condicional, igual, es lo que quiero, pero ya no entre el total del espacio universo, sino en una fracción de él. Y entonces, fíjate bien, ¿cómo distinguimos la probabilidad condicional? Precisamente a través de este símbolo que es el condicional, y este condicional se distingue lingüísticamente a través de las siguientes frases. Cada vez que leamos la frase de si, dado que o tal que, estamos hablando de una probabilidad condicional. En un contexto donde me digan la frase sí, dado que o tal que, me están hablando de esto, del condicional, de la probabilidad de un evento sobre una fracción del universo o un espacio limitado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra probabilidad condicional tiene una fórmula, fíjate, donde la probabilidad de que suceda el evento A en cierto espacio o dado el espacio B es igual a el cociente, y fíjate bien, para que memorices la fórmula va a ser muy fácil. Tomas esta notación, literal, casi la vas a copiar, a excepción que en lugar del condicional vas a poner la intersección. Entonces, esta notación prácticamente la copias, pero a excepción del condicional lo vas a cambiar por el símbolo de intersección. Y lo vas a dividir entre el segundo elemento, que va a ser nuestra fracción del universo. Entonces esto significa que la probabilidad del evento A, dado que se analiza solamente en el espacio de B, es igual a la intersección de AB sobre mi espacio o fracción del universo, que en específico sería B. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pero para entenderlo más claro, vamos a ir a unos ejemplos. Pero vale la pena aclarar lo siguiente. La probabilidad condicional, al igual que la probabilidad clásica, se da de valores de 0 a 1. 0 que nunca sucede, 1 es que forzosamente sucede, y los intermedios me hablan de ese grado de certeza de que suceda o no el evento. ¿Sí? Fíjate bien, vamos a un ejemplo. Dice que en un cuarto de hospital se tienen 10 pacientes, de los cuales 7 están enfermos de anorexia, 4 con bulimia y 7 ambas enfermedades, y 3 ambas enfermedades. Entonces, y me piden varias cosas. Recuerda, siempre que voy a hablar de probabilidad condicional, axiomática, lo primero que requiero hacer es completar mi diagrama de Venn. No importa las preguntas que me hagan, lo primero que requiero tener es mi diagrama de Venn con los valores específicos de cada área, o en este caso con la probabilidad específica de cada zona del diagrama de Venn. Y entonces, para solucionar esto, vamos a partir de que en este momento no conocemos elementos específicos de nuestro diagrama, y con la información que tenemos aquí vamos a irlo creando. Fíjate, en un diagrama de Venn, lo primero que siempre vacío en el diagrama es la intersección. Entonces, si te fijas, dice que 3
tienen ambas enfermedades. Esa es la intersección y es el primer valor que vamos a vaciar en nuestro diagrama. Y entonces nos queda el diagrama así, que hay 3 personas que tienen ambas enfermedades. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de eso puedo vaciar la siguiente información. Me dice que 7 están enfermos de anorexia. Cuidado, todo el conjunto A, todo este círculo, son 7 personas, 7 pacientes. Pero ya tengo 3 de ellos aquí, que tienen anorexia y bulimia. Entonces, a los 7 le quito 3 y por consecuencia me da los 4 que estoy describiendo aquí. ¿Qué significa esto? Que hay 7 pacientes con anorexia, lo que estoy describiendo aquí. En específico, hay 4 que solamente tienen anorexia y 3 que tienen anorexia y bulimia. Ok, continuemos. Me dicen que hay 4 con bulimia. Fíjate, todo este conjunto B son la gente con bulimia. Ahí tengo 4 personas, pero de esas 4 ya hay 3 aquí que tienen bulimia y anorexia. Quiere decir por consecuencia que a los 4 del conjunto bulimia le quito 3 de la intersección para que me dé los que solamente tienen bulimia y por consecuencia sería 1. Este 1 significa que hay una sola persona que padece exclusivamente bulimia. Hay 3 que tienen bulimia y anorexia y la suma me da 4, que son en general los 4 que tienen bulimia. Continuemos. Si te fijas de nuestro diagrama de Venn ya tenemos 3 valores de las 4 zonas. Nos falta 1, que son los que están afuera de los conjuntos principales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que nos decía que había 10 pacientes. Entonces, acuérdate que dentro de este cuarto, dentro de este diagrama, nuestro universo son 10 pacientes. A esos 10 les voy a quitar los 4, los 3 y los 1 que están ahí descritos para que me dé los que no tienen ninguna de estas 2 enfermedades y entonces la operación me da, como está aquí descrito, es 2. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 personas que solamente tienen anorexia, que hay una que solamente tiene bulimia, que hay 3 que tienen ambas enfermedades y hay 2 pacientes que no tienen anorexia ni bulimia, tienen otras condiciones. Puede ser que tenga una enfermedad uno de esos pacientes, que el otro tenga 3 enfermedades, o incluso podría suceder que alguno de esos pacientes ni siquiera estuviera ya enfermo. Estuvo enfermo en el pasado, ya está ahí nada más esperando que le den su alta médica para poder retirarse, pero en ese momento ahí se está contabilizando, ¿sí? Ok, entonces si te fijas ya tenemos nuestro diagrama de Venn con los valores específicos de cada área. A partir de este diagrama podemos obtener uno con las probabilidades. ¿Y cómo? Acuérdate que la probabilidad clásica me dice que es el evento deseado entre el total. Por ejemplo, para los que solamente tienen anorexia, sería 4 entre el total, que son 10. Luego, para los que tienen anorexia y bulimia, serían 3, que es el evento deseado, entre total, que son 10, y así sucesivamente, por lo cual nos daría que la probabilidad clásica tiene estos valores. 4 décimos, es decir, es la probabilidad de los que solamente tienen anorexia. 3 décimos es la probabilidad de los que solamente los que tienen ambas enfermedades. 1 décimo es la probabilidad de que la persona tenga solamente bulimia y 2 décimos que no tenga ninguna de esas enfermedades. Ahora, yo sé que estarás pensando, oye, pues hubiera simplificado el 4 décimos y el 2 décimos. Me queda claro que lo podría haber hecho, pero no lo hice solamente para dejar el ejemplo súper claro y simple. Pero pudimos haber simplificado esto en 2/5 y este en 1/5. Pero voy a hacer la excepción para hacer muy claro el problema. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro diagrama con los valores puntuales de cada zona, con los enfermos específicos de cada enfermedad o sus probabilidades. Entonces, fíjate qué vamos a hacer. Con esto ya vamos a poder empezar a contestar las preguntas. Me dice, inciso A, determina la probabilidad de A. Como me dice en general la probabilidad de A, me está hablando de una probabilidad clásica. Entonces la probabilidad de A sería lo que está aquí diagramado. Fíjate, lo que está marcado en rojo es
el conjunto A, y está en relación a todo el universo. Entonces la probabilidad de A, si te vas al diagrama en probabilidad, el conjunto A es este. Los 4 décimos más los 3 décimos, cuya suma nos daría 7 décimos. ¿Sí? ¿Qué significa 7 décimos? Que de las 10 personas que están en este cuarto, 7 tienen anorexia. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso significa el 7 décimos. Que la probabilidad de elegir una persona es de 7 décimos porque son 7 que tienen anorexia de los 10 que están en el cuarto. Ok, y esto, te digo, fue un caso de probabilidad clásica. Dirás, oye, pues, pero ahí vamos a ver condicional. Vamos a ver el ejemplo. Fíjate, me pide ahora de que determine la probabilidad de A, dado que, tal que, o si es que sucede B. A es el evento que quiero dentro de mi espacio limitado que es B. Entonces, primero que nada, vamos a pasar, vamos a identificar los elementos. Este es el conjunto A, pero solamente una parte de ese conjunto A está dentro de B, que es la intersección. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta media luna de A, esta intersección de A con B, es una porción de A que está dentro de B, y eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el valor? Recuerda, la notación de condicional, la probabilidad condicional genera un cociente, en donde esta notación casi la voy a escribir en el numerador, a excepción que en lugar del condicional voy a poner el símbolo de intersección. Y voy a dividir entre el segundo conjunto, que está marcado después de la condicional. Y me queda así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de nuestro diagrama vamos a extraer la información. Entonces, fíjate bien. Me habla de que mi probabilidad condicional es un cociente. ¿De dónde sale este 3 décimos? Dice probabilidad de A intersección B. La intersección de A y B es 3 décimos, que es el valor que está aquí copiado. Y me falta la probabilidad de B en general del conjunto B. B es todo este círculo que está formado por dos zonas o dos probabilidades, que es 3 décimos y 1 décimo. Si lo sumamos directamente tal cual nos daría 4 décimos. La probabilidad de B, como se está ahí describiendo, es 4 décimos. Tenemos una operación aritmética de dos fracciones, las simplificamos y nos da 3/4. ¿Qué significa este 3/4? Que la probabilidad de que al seleccionarse un paciente tenga anorexia dentro del grupo de bulimia es 3/4. Es decir, hay 3 pacientes que tienen anorexia dentro de los 4 del grupo de bulimia. Repito, ¿qué significa? La probabilidad de A, dado que sucede en B, que tengo 3 pacientes con anorexia de un grupo en total de 4 que tienen bulimia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Vamos al siguiente ejemplo. Pero para ello, nada más para puntualizar, fíjate bien, nuestro primer inciso, el inciso A, era una probabilidad clásica, que era un evento que quería entre todo el universo. Mientras que el segundo inciso era una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque era un evento entre un espacio limitado o una fracción del universo. ¿Sí ves la diferencia? Ok, excelente. Vamos a los siguientes incisos. De igual forma, pongo los diagramas y vamos con el inciso C. Me dice que determine la probabilidad de B menos A. Vamos a hacer el diagrama para que quede súper claro. Al conjunto B le quito A y es la media luna de B. ¿Qué significa? Que me interesa solamente la probabilidad de la gente que tiene exclusivamente bulimia dentro de ese cuarto de hospital. Entonces, aquí sabemos que la probabilidad de que solamente tenga bulimia es 1 décimo y ese va a ser nuestra solución. Esta es una probabilidad
clásica. ¿Por qué? Porque es un evento entre el universo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que solamente tenga bulimia es 1/10, es un enfermo de los 10 que hay en el cuarto de hospital. Ok, vamos al último inciso. Me dice que termine la probabilidad de B menos A, dado que existe la unión de A y B. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos el siguiente diagrama. B menos A, fíjate bien, es esto que es esta media luna de B. B menos A significa que son los que solamente tienen bulimia. Eso es lo que quiero. ¿Qué es la segunda parte? Habla de el universo limitado. Quiere decir que A unión B es el universo limitado. Quiero, en pocas palabras, saber la probabilidad de los que solamente tienen bulimia dentro de mi espacio limitado A unión B, que son los dos conjuntos de aquí. Entonces, ya sabes, mi probabilidad condicional es igual a un cociente en donde el numerador es prácticamente copiar esta notación, a excepción de que el condicional lo vamos a cambiar. El símbolo de condicional lo vamos a cambiar por la intersección y lo vamos a dividir entre el segundo conjunto, que sería A unión B. Y simplemente ya tenemos hasta marcadas las zonas. Nuestro numerador es la media luna de B, que si ves el diagrama que está en la parte superior, es 1/10. Mientras que nuestro espacio limitado es la unión de A y B, es decir, los dos conjuntos, que si sumas la fracción 4/10, 3/10 y 1/10, nos va a dar el valor de 8/10, ¿sí? Repito, si sumas 4/10, 3/10 y 1/10, directamente nos da 8/10. Y hacemos la simplificación de esta fracción compleja y nos da 1/8. ¿Qué significa la probabilidad de 1/8? Significa que la probabilidad de encontrar un enfermo de bulimia es de 1/8 porque hay uno que solamente tiene bulimia de 8, que son este espacio limitado entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a nada más puntualizar. Nuestro inciso C fue de probabilidad clásica. ¿Por qué? Porque era un evento sobre todo el universo o en relación a todo el universo, ¿sí? Por eso nos dio 1/10. Mientras que el segundo fue un evento de probabilidad condicional porque era un evento analizado en relación a un universo limitado que era el conjunto A unión B, ¿sí? Ok, vamos a continuar con otro ejemplo. Fíjate, nos dice que si tenemos M complemento, intersección N complemento y todo eso, el complemento es igual a 4/5, la probabilidad de N es igual a 2/5, la probabilidad de la unión de M complemento, N complemento, 11/15, y nos pide esos incisos. Lo mismo que el caso anterior. Olvídate de lo que nos piden. Primero hay que establecer nuestro diagrama de Venn con sus probabilidades en específicos. Ahorita pues no tenemos ningún valor en específico. Vamos a utilizar la información que tenemos. Tomo este dato, lo escribo aquí y vamos a ver qué significa en el diagrama. Pongo la probabilidad de M complemento, luego la de N complemento y entre ellas nos pide la intersección. La intersección es el sombreado común en ambos. El sombreado común es únicamente lo de afuera, que es lo que está ahí descrito. Pero de esta notación, si te fijas, nos pide el complemento. Quiere decir que es lo contrario a esto. Entonces lo contrario al último diagrama sería lo que ahora estás viendo. Entonces 4/5 es esto que está sombreado, ¿sí? Que en otra notación simplista sería M unión N, ¿sí? Ahora,
Recuerda, yo vacío una información en este diagrama si es de una zona en específico, pero este 4/5 es de varias zonas. Quiere decir que en este momento como tal no me sirve. Pero si te fijas, si regresáramos a la parte anterior, ¿sí? A su contraparte, a este que estoy marcando, esta zona es una zona en específico. Entonces, paradójicamente, aunque tenemos esto, hay que regresar a la propiedad anterior, y nos daría precisamente lo que está sombreado, y esa es un área en específica del diagrama. Entonces, esta área, su probabilidad es 1. ¿Por qué es 1? Porque todo el universo, su probabilidad es 1. Y a esa probabilidad que es 1 del universo le quitamos esto que no queremos, para que nos den la zona de afuera, la probabilidad de la zona de afuera de Mn, y nos da que es 1/5. Este 1/5 es la probabilidad de lo de afuera, de los conjuntos Mn, y ese valor lo puedo vaciar en el diagrama, como está aquí indicado. Sigamos con otro dato. Vamos con el segundo dato. La probabilidad de n es 2/5. Entonces, si lo graficáramos, este 2/5 es todo el conjunto de n. Entonces, tampoco es un área específica, por lo cual no puedo vaciarla en el diagrama. Pero, si la unimos con la información anterior, con esta que ya tenemos aquí, la probabilidad de 1/5, que es lo que está afuera de los conjuntos, fíjate bien, ¿qué podemos hacer con ellos? Sumarlos, unirlos. ¿Para qué? Ahorita vas a ver para qué. Al unir este dato que nos dan con el que obtuvimos que es 1/5, nos da este nuevo diagrama. Y dirás, bueno, ¿y para qué me interesa eso? De este diagrama, si sumamos sus probabilidades, 2/5 más 1/5 son 3/5. Este diagrama, si te fijas, este 3/5 pertenece a varias zonas, pero si de este diagrama sacáramos el complemento, nos daría un área específica, que es la media luna de M, es decir, la probabilidad de los elementos que solamente están en M. Y entonces vamos a determinarlo. Entonces, por lo tanto, de esta propiedad su complemento serían 2/5. ¿Cómo obtuve el valor de 2/5? Acuérdate. A la probabilidad total, que es 1, porque es la probabilidad del universo, le quito 3/5 para que me dé el complemento, que sería estos 2/5 de aquí. Quiere decir que la probabilidad de que solamente esté en M es 2/5, y es un área o una probabilidad específica de un área, y lo podemos vaciar en el diagrama. Continuamos. Tenemos el tercer dato, está aquí. ¿Qué vamos a hacer con ese tercer dato? Obtener su diagrama para entender qué nos están dando. De entrada, tenemos la probabilidad de M complemento, la probabilidad de N complemento, y entre ellos nos pide la unión. Unir es sumar las áreas. Y al sumar estas áreas nos da este diagrama. Y su probabilidad, como nos decían como dato, eran 11/15. Ahora, si te fijas, este valor no lo puedo vaciar aquí en mi diagrama, porque la probabilidad de 11/5 pertenece a varias zonas. Pero si de este diagrama a su vez obtenemos el complemento, nos daría una zona específica, que es esta, la intersección de M y N. Entonces vamos a hacer eso, sacar el complemento de toda esta propiedad. Veámoslo en este diagrama. Y su complemento serían 4/15. ¿De dónde salió el 4/15? Recuerda, la probabilidad de todo nuestro universo es de 1. A ese 1 le quitamos la zona sombreada, la probabilidad de la zona sombreada, que son 11/15, y nos da 4/15. Como esta probabilidad de 4/15 es de una zona en específico, lo puedo vaciar en el diagrama. Y si te fijas, de nuestro diagrama de Venn, de las 4 zonas, ya tenemos 3. Nos falta calcular los de solamente N, o la media luna de N. ¿Cómo le podemos hacer? Pues a todo el universo, cuya probabilidad es 1, le quito las probabilidades que ya conozco. Y entonces la probabilidad de N menos M,
que sería la probabilidad de los elementos que están solamente en n, es igual a 1, menos las otras probabilidades, dándonos en este caso el valor de 2/15. Esta probabilidad es específica de esta media luna y la podemos vaciar en el diagrama. Entonces ya tenemos las probabilidades específicas de cada zona. Ahora sí, ya estamos listos para contestar cualquier pregunta. Vamos con el primer inciso. Fíjate, nos dice que determinamos la probabilidad de n, está el símbolo de condicional. Entonces la probabilidad de n dado o tal que, o si es que sucede dentro del conjunto M. Es una probabilidad condicional. Entonces vamos a utilizar la fórmula. Acuérdate que la probabilidad condicional es un cociente. Tomo tal cual esta notación, casi la copio a excepción del símbolo de condicional que lo cambio por la intersección. Siempre vas a cambiar tu condicional por la intersección y ese va a ser tu numerador. Y abajo está dividido por el espacio limitado del conjunto, en este caso M, o probabilidad de M. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la división de los valores correspondientes. Fíjate bien, aquí está el diagrama. Este diagrama simboliza nuestra probabilidad del evento n dado que suceda dentro de M. Quiere decir que me interesa calcular la probabilidad de esta zona de verde, que es parte de n, que está sucediendo dentro de un espacio limitado que es M, ya no dentro de todo el universo, sino en particular de M. Entonces, utilicemos las probabilidades que están aquí en el diagrama. La intersección, este valor que es la intersección, aquí nos dice claramente el diagrama que es 4/15. Entonces lo vaciamos aquí en el diagrama. Y la probabilidad de M es todo el conjunto, todo el círculo de M, que sería la suma de 2/5 más 4/15. Como está ahí descrito, hacemos la simplificación y a su vez de esto hacemos otra simplificación y nos da 2/5. ¿Qué significa 2/5? Que la probabilidad de un evento n en relación a m es 2/5. ¿Por qué? Porque es como si hubiera dos elementos aquí de un total de 5 que pudiera contener el conjunto m. Si lo viéramos en forma simplista, ¿qué significa el 2/5? Que hay dos elementos en n dentro del conjunto M, 2 de 5. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a nuestro siguiente inciso. Y nos dice que determinamos la probabilidad de M dado que sucede dentro del complemento de N. Entonces ya sabes, esta notación prácticamente la copiamos, a excepción de el condicional lo cambiamos por la intersección y lo dividimos entre el segundo conjunto. Entonces fíjate, aquí está diagramado lo que es M. Luego lo que es n complemento, y de ellos quiero la intersección. La intersección es el sombreado común entre ambos diagramas, que sería lo que está ahí mostrado. Esta zona que está sombreada es la intersección de m con n complemento. Entonces de esta zona su probabilidad es 2/5. Y del denominador estamos hablando de n complemento, que es este diagrama, el segundo que estamos viendo, y que su probabilidad sería la suma de esas zonas. Aquí reacomodé los diagramas. Entonces nuestro numerador, nuestra probabilidad de n intersección n complemento básicamente es 2/5. Salió de aquí del diagrama, y la probabilidad de n complemento es la suma de estas zonas sombreadas. Entonces, de nuestra probabilidad condicional, que genera un cociente, el numerador, como ya hemos dicho, es 2/5, mientras que nuestro denominador es la suma de las zonas sombreadas, que sería la zona externa al conjunto MN, que como dice aquí es 1/5, y la media luna de M, que son los elementos que solamente pertenecen a M, que serían 2/5. Hacemos esa simplificación y a su vez la simplificación, y nos da 2/3.
¿Qué significa el 2/3? Que es la probabilidad de m dado que sucede en n complemento. ¿Qué quiere decir? Que de mi universo, que son 3 elementos, que es del n complemento, 2 son de m. Esa es mi probabilidad de este evento. 2 de 3. Y vamos al último inciso. Me pide esa probabilidad. Fíjate bien, ya sabes, esta probabilidad condicional es igual a un cociente. Prácticamente copio mi notación, a excepción de que el condicional lo cambio por la intersección y lo divido sobre el siguiente conjunto. Ahora, vamos a describir parte por parte. Aquí tenemos la probabilidad de n menos m, luego el segundo conjunto y entre ellos su intersección es la zona sombreada en común. La zona sombreada en común de los dos diagramas es la media luna de n, o los elementos que solamente pertenecen a n, cuya probabilidad está aquí descrita, son 2/15. Y como te decía, el denominador es este conjunto, m complemento unión con n complemento, que está aquí diagramado, y sería la suma de todas esas áreas. Entonces, fíjate bien, el numerador, que es esta zona de la media luna de n, son 2/15, de la probabilidad de m complemento unión con n, complemento es este diagrama de aquí, que es sumar todas estas áreas y al final nos da 2/11. Entonces, ¿qué significa el 2/11? Es la probabilidad de este evento de aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que se seleccione un elemento de solamente n dentro de el espacio limitado m complemento unión con n complemento es 2/11. Quiere decir que si lo viéramos a nivel de números individuales, aquí donde estoy marcando en la media luna hay 2 elementos de un total de 11 solamente dentro de este espacio limitado. Y de esa forma hemos visto lo que es probabilidad condicional. Ojalá que te haya servido el video. Dale like si te gustó. Te pediría que hagas los mismos ejercicios, estos que vimos en el video, para que ya puedas solucionar tus propios ejercicios. Nos vemos en un próximo video.